Buenos días a todos, a los medios de comunicación, pero sobre todo al alcalde de Logroño, a Conrado Escobar, y a su equipo de gobierno, que ha tenido la deferencia hoy sábado. No tenía mejor plan y, por tanto, han venido a verme esta mañana y hemos dado un paseo por esta maravillosa ciudad. Quiero saludar a la alcaldesa de Torremolinos, que me acompaña también, que está aquí, que fue compañera de Conrado en el Congreso. Y, evidentemente, venir a la tierra de la secretaria general siempre es motivo de alegría. Grandes políticos ha dado esta tierra, tenemos un gran alcalde, tenemos un gran presidente del Gobierno autonómico. Tuve la ocasión de saludar al presidente Sanz hace un momento y tenemos una gran secretaria general en nuestro partido. Sin duda, el Partido Popular ha traído el cambio a Logroño después de 4 años, yo me atrevería a decir, francamente oscuros para la capital y también para el Gobierno de La Rioja. 4 años de un experimento que podríamos llamar Andreu Hermoso, ¿no? O Hermoso Andreu, de Mendoza, que encabezaron un tándem sanchista que hizo daño a la ciudad y a la comunidad autónoma. Las cifras de gobierno del Partido Popular son inapelables y hablaré de ellas. Por ejemplo, el proyecto de Gonzalo Capellán para La Rioja ya ha llevado soluciones y la gestión del Partido Popular a 110 municipios, que prácticamente el 89-90% de los habitantes de La Rioja tiene un alcalde del Partido Popular. Pero es que más, en 100 de estos 3 municipios, Partido Popular, incluida la capital, en Logroño, tenemos mayoría absoluta. Y lo importante, como bien ha dicho el alcalde, con las cuestiones que ha planteado, bajada de impuestos, soluciones para la vivienda, que es en lo que está el Partido Popular, es nuestro modelo de gestión en Logroño, en el Gobierno de La Rioja y en muchísimas comunidades autónomas y ayuntamientos. ¿Cómo lo hacen aquí? Pues el modelo de Conrado Escobar también es el modelo que quiere aplicar el presidente Feijóo cuando llegue a la Moncloa. Bajando impuestos, claro que sí, bajando impuestos. Logroño, lo ha dicho el alcalde, vuelve a rebajar la carga fiscal y burocrática para familias y trabajadores y vuelve a bajar medio punto. El IBI baja también la plusvalía y mantiene congeladas las tasas como el IAE o el impuesto de vehículos. También reactivando la economía, apostando por el comercio, por el turismo. Ahí están 320.000 euros de inversión para el mercado de San Blas en un eje gastronómico y enológico muy importante. Y facilitando el acceso a la vivienda. Me llevo un dossier de las propuestas de Logroño para dar solución a los temas de vivienda que pueden ser perfectamente extrapolables al conjunto de nuestro país. Política de vivienda con hechos. Lo otro es Sánchez prometiendo 200.000 viviendas y prometiendo una empresa pública de vivienda para buscar un titular que sabe evidentemente que no es la solución. Esto precisamente es lo que se basa en nuestra propuesta, la del Partido Popular, ese plan integral de vivienda que ya ha propuesto nuestro presidente Feijóo para que los ayuntamientos movilicen más suelo, para que los jóvenes tengan beneficios fiscales, para dedicarlos a la compra de una vivienda y también proteger a inquilinos y propietarios. ¿Por qué? Porque el Gobierno, cada vez que se queda sin ideas, se inventa un impuesto. Ahora parece que el nuevo va a ser a los que tengan 3 inmuebles. Eso es lo que va a castigar el Gobierno ahora. Sánchez lleva ya 6 años en la Moncloa, que podríamos decir 6 años de política fantasma precisamente sobre vivienda y sobre otras muchas cuestiones. 6 años de política ficción, acordaos. Prometió 200.000 viviendas que han resultado 200.000 viviendas fantasma. No ha hecho ni una vivienda. ¿Aquí en Logroño ha construido el Gobierno alguna vivienda? Ninguna. Ni en Logroño, ni en Cádiz, ni en Vigo. En ninguna ciudad de España. Y ahora, como la gente está preocupada con esta cuestión, tiene que buscar un titular. Y en el Congreso Federal anunció que iba a crear una empresa pública de vivienda. Eso es un lavado de cara y un cambio de nombre, parece ser, a la empresa pública de suelo. Por tanto, nada nuevo, y el socialismo no tiene solución para los problemas de los españoles, sino que nos trae cada vez más impuestos y más problemas. Esto es muy serio y muy grave, porque Sánchez sabe a ciencia cierta que no va a hacer nada, juega con la ilusión y con la esperanza de muchos jóvenes que quieren independizarse y que no van a poder acceder a la compra de la vivienda. Creemos que ya está bien de anuncios trampa
y de mentiras del Gobierno en materia de vivienda. La realidad, ¿cuál es? Desde que gobierna Sánchez, ¿qué ha pasado con la vivienda en España? Pues mirad, en 6 años el alquiler ha subido con Pedro Sánchez una media de 400 euros. La vivienda ha pasado de ser el 11º problema de los españoles a ya ser el 2º problema de los españoles. Y la oferta del alquiler se ha reducido un 15%. Todo esto porque es imposible que un gobierno que dedica el 90% de su tiempo a defenderse de la corrupción y el 10% a gestionar líos en su partido, no tiene tiempo para gestionar los problemas y las preocupaciones de la gente y, por tanto, no está en la gestión del país. Ni está en los mínimos que debe cumplir el presidente de una democracia y a los hechos me remito. Ayer fue la celebración de la Constitución, 46 años ya, y yo creo que no fue un día especialmente alegre, porque nunca como ahora, en estos 46 años de celebración de la Constitución, se había pisoteado tanto la igualdad y la solidaridad que blinda la Constitución. Nunca, como ahora, se habían puesto los poderes del Estado, incluyendo la Fiscalía General del Estado, al servicio ya no de un partido, del Gobierno, sino al servicio personal del presidente del Gobierno. Ayer el presidente Sánchez tuvo la oportunidad de recapacitar, el día de la Constitución, de recapacitar, de tender puentes y de decirle a los españoles que también se había equivocado en algunas cuestiones. Nunca Sánchez ha reconocido ningún error. Y ayer, en cambio, Sánchez celebró el Día de la Constitución volviendo a insultar a jueces y a la separación de poderes. Ayer Sánchez dijo que se sentía acosado por los políticos, por los jueces y por los periodistas. Pues yo le quiero decir a Pedro Sánchez que donde él dice acoso, los españoles lo llamamos democracia. Sí, democracia. Que la oposición haga su trabajo y fiscalice la labor del Gobierno, y criticando y pidiendo explicaciones de los casos de corrupción que rodean a su partido, a su Gobierno y a su entorno familiar, eso es democracia. Esa es la labor que tiene la oposición. Que los periodistas cuenten con transparencia los líos y la corrupción que rodea a su Gobierno, a su partido y a su entorno familiar, eso es democracia. Y que los jueces investiguen la supuesta corrupción, insisto, que rodea a su partido, a su Gobierno y a su entorno familiar más cercano, eso es democracia. Y si un político pone en cuestión que la labor que hace la oposición es acoso, que la labor que hacen los jueces es acoso y que la labor que hace la prensa es acoso, estamos hablando de un autócrata. Esa es la realidad. Por tanto, y no se le ocurre otro día que decir esto que el día de la Constitución española. Atacar a la oposición, a los jueces y a los periodistas. Una democracia cada vez será más fuerte si los jueces cada vez son más independientes y los periodistas cada vez más libres. En cambio, como Sánchez ve que le critica a la oposición, que es nuestra labor, que los jueces investigan a su entorno y que los periodistas lo cuentan, pues ataca a los jueces y a los periodistas. Esa es la realidad. La realidad es que a Sánchez le espera un vía crucis judicial en diciembre y en enero por la corrupción en su partido, en su Gobierno y en su círculo familiar más cercano. Y yo, si fuera Pedro Sánchez, tendría un calendario a mano, que ahora en estas fiestas pondría los días laborables, los días no laborables y los días judiciales. Claro, porque son días laborables los que va a tener que trabajar, los no laborables son las fiestas que celebramos todos, pero él tiene un calvario judicial, él y su partido. Empiezo. El 12 de diciembre, ahora ha pedido retrasarlo, pero el 12 de diciembre declara Ábalos en el Supremo. Ábalos no es cualquiera, ¿eh? Fue el hombre para todo de Pedro Sánchez en el Gobierno y en el partido. Mano derecha de Sánchez. El 16 de diciembre, Víctor de Aldama, el que tenía pase VIP en la sede del PSOE y en varios ministerios. El 17, Koldo, que era el guardián de los avales, el chofer en las primarias. El 18, la mujer del presidente del Gobierno, imputada, no nos olvidemos, por 4 delitos y le ronda ya el 5º por malversación. Pasarán Reyes y el 9 de enero declara el hermano del presidente del Gobierno imputado por 5 delitos.
y el secretario general del PSOE de Extremadura también imputado. Esta es la agenda judicial que tiene el presidente Sánchez para las Navidades, para el mes de diciembre y para el mes de enero. Luego seguiremos porque el 20 de diciembre también declara la asesora de los negocios de Begoña Gómez en la Moncloa. La Moncloa, por cierto, que se convirtió en la sede social de los negocios de la mujer del presidente y la sede también de la guerra sucia contra los adversarios de Pedro Sánchez, propios y ajenos. Propios, digo, del mismo partido que él y ajenos del Partido Popular. Desde Moncloa orquestan todas las operaciones contra los dirigentes políticos del PP o del PSOE que atacan al presidente del Gobierno y le critican. Esa es la realidad. Yo creo, insisto, que ese calendario laboral es recomendable para Sánchez. Calendario de días laborables, festivos y judiciales, porque en otro modo es imposible organizarse. El partido sanchista, que no el socialista, es el único en Europa en el que parece ser que para que te ratifiquen en el puesto tiene que estar imputado o manchado por corrupción, y a los hechos me remito. Congreso Federal del PSOE, pasado fin de semana, nosotros celebramos nuestra intermunicipal, y mirad lo que pasa con el fiscal general del Estado, que ahora acusa a la Guardia Civil y a la UCO de maniobrar en su contra. Hablando del Congreso, si os fijáis en esa primera fila del Congreso, en la clausura, la primera fila de asistentes al Congreso del PSOE que vimos el pasado fin de semana, parecía el banquillo de los ERE, y os lo dice un andaluz. Los que se sentaron en el banquillo, acusados por el mayor caso de corrupción de la historia de España, los mismos estaban sentados en la primera fila del Congreso Federal del Partido Socialista. Estaban allí hasta 5 condenados, 5 que acumulaban 18 años de prisión y 65 años de inhabilitación. Insisto, por el mayor caso de corrupción de la historia de España, que es defraudar, como defraudaron los socialistas en Andalucía, 680 millones de euros de los parados. Y los autores de ese gran escándalo del PSOE los aplaude, los honra y los premia el Congreso Federal. ¿Qué consiguió Sánchez? Hacer cómplices al Congreso Federal y a todo su partido de sus desvaríos y sus desmanes que, insisto, la UCO investiga, los jueces investigan en torno a su partido, a su gobierno, hasta 11 ministerios implicados, y a su entorno familiar, a su mujer con 5 delitos y a su hermano con 4 delitos que le achacan. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué pasa en el PSOE? Eran todos colegas, todos se subieron en el mismo coche, todos ayudaron a Sánchez, Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, todos. Y ahora no se conocen entre ellos, hombre. Fíjate qué buenos compañeros son. Ahora ni Ábalos con Koldo, ni Koldo con Sánchez, ni Begoña Gómez, ni Santos Cerdán. Nadie conoce a nadie. Parece ser que ese es el nuevo lema del Partido Socialista. Pues son los mismos del clan del Peugeot. Los que se subieron en ese coche a recorrer España son los protagonistas de este caso de corrupción, los que iban con Pedro Sánchez en el Peugeot recorriendo España para ganar las primarias como hizo. Eso, o también los mismos del clan del cumpleaños de Aldama, que organizó Aldama y celebró en un restaurante de Aldama en la ciudad de Madrid. Estaban todos allí. Lo que he dicho, más la vicepresidenta Montero y muchos más cargos del gobierno socialista. Esa es la realidad. Termino. Os decía antes que ayer celebramos nuestra Constitución en uno de sus momentos más complicados. Pero estoy convencido que el 47 aniversario de la Constitución, que será el año que viene, será el de la celebración de una nueva senda de regeneración y tranquilidad democrática para nuestro país, que solo puede venir de la mano del Partido Popular. Muchas gracias. Gracias, querido alcalde, a tu gobierno por acompañarnos en el día de hoy, por enseñarme esta maravillosa ciudad de Logroño que conocía y, sobre todo, contarme la gestión de buen gobierno que estáis haciendo en esta maravillosa ciudad. A su disposición. Muchas gracias. Sí, bueno, sobre el Día de la Constitución, la información que tenemos es que ni siquiera de puertas para adentro Sánchez y Feijóo se dieron la palabra. No sé qué consecuencias puede tener esto para la salud democrática de nuestro país, que el presidente, el principal líder de la oposición, no se deja la palabra.
Pues mire, no es por culpa del Partido Popular. El Partido Popular es un partido de mano tendida y de diálogo, ¿no? Pero tenemos un gobierno que cree que solo puede crecer o sostenerse en la crispación permanente y en la polarización. Y en eso está. Y en eso está. Por tanto, no es bueno para la democracia, evidentemente, pero es lo que quiere el gobierno, lo que quiere Sánchez, y evidentemente romper todos los puentes de diálogo, ya no solo con el PP, sino con cualquier partido. En la polarización, Sánchez cree que crece, y si crece, los españoles sufren, porque al final la vida política se contamina y eso cree que Pedro Sánchez puede ser positivo para su mantenimiento en la Moncloa. Creo que es un error. Sí, yo le quería preguntar por el último hilo que ha publicado Óscar Puente en X. Dice que es un ejercicio de transparencia para poner en entredicho la declaración de Aldama, ya que concluye que solo uno de los contratos se firmó en la etapa de Ábalos comunista. Pues mire, el señor Puente, que no se desvíe de su cambio de entender la política que había hecho en las últimas semanas, que no se lo voy a criticar, al revés. Sí le critico lo que hacía anteriormente, que parecía un macarra, ¿no? Pero quiero decirle que no nos engañe, no nos engañe. No estamos hablando de los contratos iniciales, estamos hablando de los modificados de los contratos. Los modificados de los contratos, que sí son los que firmó Ábalos, que no le tome el pelo a la gente. Eso es muy importante. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos.